Bien, entonces como yo les decía, chicos, en esta clase nosotros vamos a empezar viendo ejercicios que en realidad son aplicaciones de las leyes de Newton que nosotros vimos en la clase anterior. Y vamos a empezar desde cero, desde problemas súper básicos, súper sencillos, como los que ustedes resolvían el semestre anterior, y esa dificultad va a ir subiendo de a poquito. Vamos a empezar con este ejercicio que es bastante sencillito, miren. Este de aquí es un ascensor y dentro de este ascensor hay tres personas. El problema nos dice lo siguiente, que este ascensor tiene una masa de 250 kilogramos. Esta primera persona también tiene una masa de 60 kilogramos. La segunda, 80 kilogramos. Y la tercera tiene una masa de 100 kilogramos. Si nosotros graficáramos las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema, nosotros tendríamos, por un lado, el peso de cada una de esas personas, M1G, M2G, M3G, y además nosotros tenemos el peso de nuestro ascensor, M del ascensor por la gravedad. Además, ese ascensor funciona a través de un motor y ese motor va a ejercer una fuerza de 500 newtons. Entonces, por otro lado, nosotros vamos a tener para acá la fuerza del motor. Como nosotros habíamos visto antes, en realidad, por ejemplo, en lugar de estar calculando todititas de estas masas por separado, nosotros simplemente podríamos reemplazarle a nuestro sistema por esta caja negra. Es como si ustedes tuvieran aquí una ventana de vidrio, ¿no es cierto? Y aquí simplemente una ventana de esas de metal de los ascensores donde ustedes no pueden ver qué hay adentro. Ustedes solo saben que hay una masa total y esa masa total es simplemente la suma de todas esas masas, la suma de las masas de las personas y también la de la masa del ascensor. Y este sería el peso total, la masa por la gravedad. Y por otro lado, ustedes tuvieran la fuerza del motor. Estos dos sistemas son totalmente equivalentes. Y lo que nos pregunta el problema es cuál va a ser la aceleración con la que suba el ascensor. Y para eso nosotros tenemos que utilizar simplemente la segunda ley de Newton. Acuérdense que la segunda ley de Newton nos hablaba del movimiento, de los cuerpos en movimiento, de por qué se mueven los cuerpos. Y nos decían que si un cuerpo se está moviendo con una cierta aceleración, es porque sobre ese cuerpo actúa una cierta fuerza neta. Sobre este cuerpo, sobre esta caja cerrada de aquí de masa M, está actuando una cierta fuerza neta. Entonces, primera observación importante. Fíjense, no es esta fuerza la que produce el movimiento, es la fuerza neta la que produce el movimiento. ¿Cómo nosotros habíamos definido la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo? La suma de todas sus fuerzas. Exacto, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos tomar una convención, todo lo que esté para acá en el eje Y es positivo, todo lo que esté para acá en el eje X es positivo. La fuerza es positiva porque está apuntando para arriba y el peso es negativo porque está apuntando para abajo. Y esto es igual al producto de la masa total por la aceleración. Como nos están pidiendo la aceleración, nosotros simplemente le despejamos de esta expresión. La aceleración sería igual a la fuerza menos el peso dividido para la masa total. Y finalmente nosotros reemplazamos nuestros datos. La fuerza era de 5.000 newtons. La suma de todas estas masas que están aquí, 490 kilogramos por 9,8 y dividido para 490. ¿Cuánto sale la aceleración, porfa? 0.4. 0,4 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es lo primero que nos preguntaba nuestro problema. Es una aplicación directa de la segunda ley de Newton, que nos dice que si un cuerpo se está moviendo es por la acción de una cierta fuerza neta. Miren lo que dice después. Si ese ascensor parte del reposo, ¿qué altura alcanzará después de 5 segundos? Supongamos, esta es la planta baja de un edificio. Aquí es donde está nuestro ascensor.
que se está moviendo con esta aceleración que nosotros calculamos recién. Va a empezar a subir y después de 5 segundos se va a encontrar acá nuestro ascensor. Y lo que nos piden determinar es precisamente esa altura a la que se encuentra. Nosotros estamos trabajando un problema en donde la aceleración es constante. La aceleración siempre va a mantenerse igual. Acuérdense lo que nosotros vimos en cinemática. La aceleración puede depender también del tiempo, de la posición. Ahorita estamos en el caso en donde la aceleración es constante y por tanto podemos utilizar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La distancia recorrida, que sería nuestra altura, simplemente es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial nos dicen que es cero, entonces esta altura que alcanza sería simplemente un medio de la aceleración que le calculamos como 0,4 por el tiempo que es 5 elevado al cuadrado. Alcanza una altura de 5 metros. Acuérdense que ustedes en prepo y en el colegio seguramente casi obligatoriamente les hacían graficar lo que se conoce como un diagrama de cuerpo libre. Eso a veces es necesario simplemente para tener una visión más clara de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y no trabajar con el dibujo, ¿ya? Nosotros también lo vamos a hacer en esos casos, en los casos en donde hay demasiadas fuerzas, donde se tiene que descomponer una fuerza en componentes, por ejemplo. Pero en otros casos como este, en realidad no es necesario, miren. Solo a partir de esta gráfica ustedes pueden darse cuenta de cuáles son las fuerzas que actúan. Pero por si acaso, este sería el diagrama de cuerpo libre. Es un diagrama en donde nosotros simplemente aislamos las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo. Listo. Entonces, primera diferencia con lo que ustedes veían el semestre anterior. Seguramente ustedes les han de haber dicho sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí o no? Lo que nosotros vamos a decir es, vamos a analizar el efecto de la fuerza neta en X. No hay fuerzas en X. Y el efecto de la fuerza neta en Y. ¿Qué más nos dice este problema? ¿Cuánto marca una balanza si la persona de 100 kilogramos se para sobre ella? Este es del guaguito 1, este es del guaguito 2 y este es del guaguito 3. Y este man, no sé por qué extraña razón, dentro del ascensor se para dentro de una balanza para ver cuánto pesa. Entonces aquí viene algo bien interesante, ¿no es cierto? Eso significa que nuestro peso no va a ser el mismo si es que nosotros nos pesamos en la casa, así nos pesamos dentro de un ascensor que se está moviendo con una cierta aceleración. Este ascensor se va a estar moviendo con esa aceleración de 0,4 que nosotros calculamos. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar es lo siguiente. ¿Cuál es el peso que recibe esta balanza? Es el peso de esa persona. ¿Y qué es lo que marca la balanza? Es precisamente esa reacción, es esa normal. Si nosotros consideramos únicamente la masa 3 o la persona 3, nosotros nos daríamos cuenta de que las fuerzas que actúan sería la normal y el peso de esa persona. Se va a estar moviendo con una aceleración, la misma que nosotros calculamos. Y de aquí simplemente nosotros podemos despejar la normal. Sería igual a la masa 3 por la aceleración más la masa 3 por la gravedad. La masa 3 valía 100, la aceleración valía 0,4. Puedo sacar factor común más la gravedad 9,8. 1020. Entonces miren cómo el peso de esa persona es diferente si se pesa, digámoslo así, en reposo, así se pesa en movimiento. ¿Se dan cuenta? Supongamos que ahora nosotros tenemos dos bloques. Este bloque de masa 1, este bloque de masa 2. Las masas de esos bloques son un dato del problema.
la masa 1 es de 20 kilogramos y la masa 2 es de 15 kilogramos. Los dos se encuentran apoyados. En este primer caso, nosotros vamos a suponer de que en realidad esta superficie es lisa y no hay rozamiento. Y además, sobre ese cuerpo se aplica una cierta fuerza horizontal que le vamos a llamar F. Es de 40 newtons. Nos piden determinar la aceleración con la que se mueve el sistema. ¿Cuál es nuestro sistema? Es el conjunto de esos dos bloques. Y después nos piden determinar cuáles son las fuerzas de interacción entre ambos bloques. La aceleración le vamos a determinar de forma parecida a lo que nosotros hicimos de arriba. Este es nuestro sistema. Nosotros tenemos un cuerpo de masa 1 que va a tener un peso y la normal, llamémosle normal 1. Por otro lado, este cuerpo de masa 2 va a tener este peso y también va a tener esta normal. Miren cómo todo se complica en este gráfico de aquí, cuando en realidad a estas dos cajas podemos analizar simplemente como si fuera un solo cuerpo de masa m, donde esa masa simplemente va a ser la suma de esas dos masas. Es decir, 20 más 15, 35 kilogramos. Entonces la fuerza va a ser el peso total. Y por otro lado, esta otra normal. ¿Ya? Aquí pondrle normal 2. En este problema tampoco sería necesario realizar un diagrama de cuerpo libre, pero lo vamos a hacer nomás, ¿ya? Como yo les había dicho arriba, un diagrama de cuerpo libre es simplemente un gráfico en donde nosotros aislamos las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo. En esta dirección, nosotros vamos a tener la fuerza que estamos aplicando. Para acá abajo, nosotros vamos a tener el peso y para acá arriba, nosotros vamos a tener la normal. Nosotros vamos a tomar esta convención, que todo lo que esté en dirección del movimiento, supongamos que esta es la dirección del movimiento, va a ser positivo. Y todo lo que apunte para arriba del eje Y también. Por ejemplo, el peso está apuntando para abajo, entonces eso sería negativo. Si quieren le podemos poner así, miren. Todo lo que apunte para acá, positivo. Todo lo que apunte para acá, positivo. Y todo lo que apunte en direcciones contrarias, negativo. Vamos a analizar cuáles son las fuerzas que actúan en X y las fuerzas que actúan en Y. En X, la fuerza neta en X, como está en movimiento, es igual a la masa total por la aceleración. Miren lo que pasa en Y. ¿Hay movimiento en Y, chicos? ¿Los bloques se están moviendo en Y? No. La fuerza neta en Y simplemente va a ser igual a 0. Nosotros tenemos movimiento únicamente en la dirección X. Eso significa que en la dirección X nosotros vamos a tener una cierta aceleración, pero en la dirección Y no. Si no hay movimiento en la dirección Y, significa que en esa dirección las fuerzas están en equilibrio. Eso decía la primera ley de Newton, chicos. Esta fuerza de aquí va a ser igual a esta fuerza de acá. ¿Qué pasa en X? En X sí hay movimiento. Entonces, las fuerzas que actúan en esa dirección van a ser las que van a producir el movimiento. ¿Qué fuerzas nosotros tenemos en X? Únicamente tenemos esta de acá, miren. Entonces, esa fuerza que nosotros estamos aplicando va a ser precisamente la que va a hacer que esas dos cajas se muevan. De aquí nosotros podemos despejar la aceleración y esa aceleración sería simplemente igual a esa fuerza dividido para la masa total. 1.14. Esta sería la aceleración que nos pedían. Listo. Entonces, fíjense qué más nos preguntaban. Las fuerzas de interacción entre ambos bloques, ¿ya? ¿Qué es eso? Acuérdense que nosotros en la clase, en la primera clase, nosotros analizamos estas dos definiciones importantes. Las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo y las fuerzas internas. Justo lo que nosotros acabamos de hacer ahorita es un análisis basado en las fuerzas externas. No le consideramos a los dos bloques por separado, sino es como si nosotros tuviéramos simplemente esto. Cuando nosotros consideramos a nuestro sistema como un todo. Pero además, yo les había dicho
que existen ciertas fuerzas internas de interacción entre los dos. Obviamente esta tele va a tratar de resbalarse del mueble, ¿sí? Y obviamente va a haber un rozamiento para que no se caiga del mueble. Y obviamente va a haber una reacción del uno sobre el otro y del otro sobre el uno. Y eso es precisamente lo que nos están pidiendo determinar. Entonces, para eso nosotros ya no le vamos a considerar a nuestro sistema como un todo, como hicimos ahorita, y vamos a analizar todas las fuerzas que intervienen en nuestro sistema. Entonces, por un lado, tenemos la fuerza, por otro lado, tenemos los pesos, aquí tenemos, y por otro lado, tenemos las normales. No le estoy considerando al sistema como un todo, sino que le estoy considerando cada cuerpo por separado. Estas no son las únicas fuerzas que van a actuar aquí. Supongamos que esta es una persona y esta es otra persona. Entonces, obviamente, esta persona pequeña de aquí va a sentir el efecto de esa persona empujándole, precisamente porque hay otra fuerza que también le está empujando. Pónganse en el lugar de esta caja. Ustedes sentirían el efecto que produce el cuerpo de masa 1 sobre ustedes. Esta es la fuerza que el cuerpo 1 ejerce sobre el cuerpo 2. Y al mismo tiempo, esta persona sentiría la resistencia de ustedes al movimiento. Este sería el efecto que produce la persona 2 sobre la persona 1. Y esas fuerzas que están en celeste son precisamente las fuerzas que nos están pidiendo determinar, esas fuerzas de interacción entre ambos cuerpos. Entonces, seleccionemos un solo cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, seleccionemos el cuerpo 1. Les voy a poner en el mismo color a las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1. Obviamente, ustedes van a decir el peso. Por otro lado, ustedes tienen la fuerza F. Por otro lado, ustedes tienen la normal. Y por otro lado, ustedes tienen esta fuerza que ejerce el cuerpo en azul sobre el cuerpo negro. Y después nosotros simplemente les podemos graficar en nuestro diagrama de cuerpo libre. Esta sería la fuerza que 2 ejerce sobre 1. Esta sería la fuerza aplicada sobre el cuerpo 1. Esta sería la normal 1. Y esta sería el peso de ese cuerpo. El movimiento está en esta dirección. Podemos hacer un análisis de fuerzas en la dirección X. En dirección del movimiento tenemos la fuerza F. En dirección contraria, por eso le pongo este signo menos, tendríamos la fuerza que el cuerpo 2 ejerce sobre el cuerpo 1. Esto es lo que está produciendo que este cuerpo de masa 1 se mueva con una cierta aceleración. ¿Están de acuerdo, chicos, que la aceleración del sistema que calculamos de arriba es la misma aceleración para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2? Nosotros ya conocemos esta aceleración. Entonces, de aquí nosotros simplemente podemos despejar la fuerza que 2 ejerce sobre 1. Esto sería simplemente igual a la fuerza menos la masa 1 por la aceleración. 40 menos la masa 1 es 20 y la aceleración era de 1.14. ¿Cuánto es esto? 17-14. Esta sería la fuerza de interacción. Listo, entonces veamos en qué cambia esto si nosotros ahora consideramos que en nuestro sistema existe rozamiento, ¿ya? Parecido, miren, le vamos a considerar a este sistema como un todo, como un cuerpo de masa M sobre el cual está actuando la misma fuerza de 40 newtons, pero además hay una fuerza de rozamiento. ¿Qué otras fuerzas nosotros tenemos? El peso, que siempre apunta para abajo, y la normal, que siempre es perpendicular a las superficies en contacto. Después podemos realizar un diagrama de cuerpo libre. Fíjense, en la dirección positiva de las X le vamos a tener a nuestra fuerza. En la dirección negativa, contraria al movimiento, le vamos a tener al rozamiento. Para acá le vamos a tener a la normal y para abajo le vamos a tener al peso total. Nos pedían determinar la aceleración con la que se mueve este sistema. ¿Por qué se mueve un cuerpo?
porque sobre ese cuerpo actúa una fuerza neta, ¿no es cierto? Como la dirección del movimiento está en el eje X, significa que esa fuerza neta que actúa en X es la que va a producir que nuestro sistema se mueva con una cierta aceleración. Entonces, la fuerza neta en X estaría dada por la fuerza positivo porque está en dirección del movimiento, menos el rozamiento negativo porque está en contra del movimiento. Y esto sería igual a la masa por la aceleración. Si nosotros de aquí despejamos la aceleración, esto sería igual a la fuerza menos la fuerza de rozamiento sobre la masa total. Esta fuerza era de 40 newtons, era un dato. Este coeficiente de rozamiento también es un dato. La fuerza de rozamiento se define como ese coeficiente de rozamiento por la normal. La normal nosotros no conocemos, vamos a tener que calcular. Y una vez que nosotros calculemos eso, vamos a dividir todo para la masa, que también es un dato del problema. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculamos esta normal? Le haríamos el análisis de las fuerzas en el eje y estas serían igual a 0 porque no hay movimiento en el eje Y. Entonces nos quedaría que la normal es igual al peso. Hacemos un análisis de las fuerzas en esta dirección, en el eje Y. ¿Qué nos dice la primera ley de Newton? Que si no hay movimiento es porque nuestras fuerzas están en equilibrio. La fuerza neta que actúa sobre nuestro cuerpo en esta dirección es 0. Es decir, miren, ¿cuál sería la fuerza neta? Sería la normal menos el peso, sería igual a 0. Y como dijo la compañera, la normal sería igual al peso. 343 newtons. Listo. Y ahora sí ya tenemos esta normal que nosotros necesitábamos para calcular nuestra aceleración. Reemplacemos los datos que tenemos. Tendremos la fuerza que era 40, corregiránme, 0.02. La normal me dieron calculando ahorita 343 y la masa total era 35. ¿Cuánto ha sido la aceleración, porfa? 0.95. 0.95 metros sobre segundo al cuadrado. Veamos en qué cambia esto de las fuerzas de interacción. Esas siguen siendo las fuerzas externas, las que nosotros analizamos ahorita, pero también van a haber fuerzas de interacción. Esta sería la fuerza que el cuerpo 1 ejerce sobre el 2 y esta de acá sería la fuerza que el cuerpo 2 ejerce sobre el 1. Seleccionan un solo cuerpo, por ejemplo, el cuerpo 1, y simplemente nos fijamos en cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1. Hagamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, en la dirección X vamos a tener esta fuerza de aquí para la derecha. Si el movimiento está en esta dirección, la fuerza de rozamiento va a estar en dirección contraria. Y también vamos a tener esta fuerza de acá, que es la fuerza que el cuerpo 2 ejerce sobre el cuerpo 1. En la dirección Y vamos a tener la normal 1 y también vamos a tener el peso del cuerpo 1. Acuérdense que nos pedía este literal, nos pedía esta fuerza de interacción. Como no hay movimiento en la dirección Y, la fuerza neta en esa dirección va a ser igual a 0. Si la fuerza neta que actúa en una dirección es igual a 0, implica que estas fuerzas están en equilibrio. Si un cuerpo se está moviendo con una cierta aceleración, esto es debido a que en esa dirección la fuerza neta que actúa sobre nuestro cuerpo es distinta de 0. Chicos, estas son las fuerzas que actúan en X. La fuerza F, la fuerza de rozamiento negativa porque está en contra del movimiento, y la fuerza que ejerce el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1, también negativa, y esto sería igual a la masa 1 por la aceleración. La aceleración es la misma que nosotros ya conocemos, que miren, esta es la aceleración de todo este sistema, ¿sí? Y eso significa que tanto esta caja grande como esta chiquita también se está moviendo con la misma aceleración, 0,95. Vamos a despejar de esta expresión
la fuerza que nos están pidiendo, la fuerza que 2 ejerce sobre 1 sería igual a la fuerza F menos la fuerza de rozamiento, que es nu por la normal 1, menos la masa 1 por la aceleración. ¿Sí o no, chicos, que de aquí nosotros tenemos casi todo salvo esta normal? Pero esta normal le podemos calcular precisamente del análisis que hicimos acá. 196. Ya. Entonces reemplazamos nuestros datos nomás, ¿no es cierto? Listo. Esta sería la fuerza que 2 ejerce sobre 1. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor?